Primera de Pedro, capítulo 5, voy a exponer solamente dos versos, son los versos 6 y 7. Ahí perdonarán, yo leo la Reina Valera del 60, yo sé que están ustedes con la Nueva Biblia de las Américas, así que voy a leer desde la Reina Valera. Dice la palabra: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? He querido titular, y ustedes creo que se han dado cuenta, la mayoría, de este sermón: nuestro omnipotente Dios. Hace mucho tiempo escuché una historia, no sé si sea ficticia, real, puede ser que usted la ha escuchado, pero me llamó mucho la atención porque se dice que hay un grupo de personas, esas que contratan avionetas para que les den un paseíto por cierta parte de la llanura. Y entonces se subieron, pero en uno de los puestos adelante estaba atrasito, pues no él con el piloto, sino atrasito, ya estaba un niño ahí, con su cinturón ya abrochado, y estaba jugando, ¿sí? Entonces arrancó la avioneta, y pues esas vainas de que hay esa turbulencia, ¿no? ¿Verdad? Y entonces cuando había turbulencia, la gente hacía ¡ah! Y el niño estaba jugando. Y mira, todos miraban al niño y el niño jugando. Y después otra vez turbulencia. Y entonces las personas ¡ah! Y el niño jugando, ¿sí? Y así varias veces hasta que la avioneta aterrizó y todos pues, wow, qué emocionante, qué chévere, primer vez algunos, ¿verdad? Pero impresionante, pero curioso con el niño. Y entonces le digo: hola papito, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? Andrés o David, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces cuando le preguntaron, le dijeron como, bueno, ¿qué? No, ¿sí te diste cuenta que hubo turbulencia? Y el niño sí. ¿Y no te dio miedo? No. ¿Y por qué no te dio miedo? Porque el piloto es mi papá. ¿Ve? Y eso es muy especial, reitero, no sé si es una historia ficticia o real, pero creo que ilustra parte de lo que voy a exponer en este día. Y ante eso quiero que haya una idea central que quede retumbando en su conciencia, y es la siguiente: humíllense ante el omnipotente Dios y dependan de su cuidado. Esa es la idea central que quiero que esté retumbando, y voy a estarla repitiendo: humíllense ante el omnipotente Dios y dependan de su cuidado. Y con base a esto, mi sermón será presentado en dos puntos que vamos a mencionar en este caso. El primero, bueno, tiene que ver con lo que dice esta idea central. El primer punto que vamos a estar hablando es: humíllense ante el omnipotente Dios. Es interesante la conexión en los versículos 6 y 7 con el versículo 5, porque brevemente se puede observar que luego de que el apóstol hace un llamado, estoy hablando del versículo 5, él hace un llamado a los servidores de la congregación a estar sujetos a los ancianos. Seguido a ello, observamos un llamado a toda la congregación. Dice a los jóvenes de estar sujetos a los ancianos, y luego a toda la congregación le dice: revístanse de humildad en el trato mutuo con los hermanos en la fe. Y note cómo en el versículo 5, dos exhortaciones están selladas con un gran argumento. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, siendo estos argumentos lo que uno pudiese decir dos sólidas y confrontantes razones para mantener o promover la unidad dentro de la iglesia del Señor. No solamente una actitud de humildad ante las autoridades, sino también una actitud de humildad entre todos nosotros, siempre llamados al servicio. Pero a la vez, que son dos sólidas y confrontantes razones para ello, se convierten en un puente con el versículo 6, donde encontramos al apóstol llevando al creyente a un mayor nivel, si lo podemos mencionar de esa manera, de humildad cristiana. Pues ya note que el apóstol ya no está hablando, como dice en el versículo 5, de la humildad ante los otros creyentes, sino que ahora es la humildad ante Dios, la humillación ante Dios mismo
y su señorío. En otras palabras, un comportamiento, a la par de aquel creyente que está revestido de humildad ante sus hermanos, pues es también que lo está ante su Dios. Y pudiésemos decir que viceversa, ¿no? Si hay un creyente que puede hablar de que está humillado delante de Dios, pues un comportamiento a la par es que está revestido de humildad ante los que le rodean. Sobre todo si es Dios, obviamente, quien, como sabemos, concede esa gracia para ser verdaderamente humildes. El apóstol Pedro ordena en el versículo 6 que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Y es un verbo imperativo, ¿no? Entonces, por eso hablo de ordena, humillen, ¿verdad? Y cuando en este mandato el apóstol Pedro hace referencia a la poderosa mano de Dios, lo que está haciendo es usar un lenguaje simbólico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ese lenguaje antropomórfico, donde describe, o en el Antiguo Pacto, describía el gobierno de Dios sobre Israel. Y solamente voy a mencionar unos textos bíblicos y la frase que se conecta con él. Está Éxodo capítulo 3, verso 19 al 20. Por ejemplo, encontramos frases como por mano fuerte, refiriéndose al Señor. Deuteronomio capítulo 3, verso 24, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Deuteronomio 26, 7 y 8 hace referente a tu mano poderosa. Ezequiel 20, verso 33 al 37, se enfoca en esto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El punto es que estos textos nos enseñan que Dios mostró su mano poderosa al sacar a la nación de Israel de Egipto. Por lo tanto, esa expresión tomada por el apóstol Pedro tiene como propósito relacionar la omnipotencia de Dios con la protección de los suyos. Y es ante esa omnipotente protección que el apóstol ordena que nos humillemos, humillados ante la poderosa mano de Dios. Obviamente, humillarse ante la omnipotencia de Dios no es algo hasta abstracto, ¿no? Es humillarse ante Dios mismo. Por lo tanto, a lo que nos ordena el apóstol Pedro entonces es a un reconocimiento de aquella virtud o carácter divino que se hace manifiesto no solo en lo creado, sino en el cuidado de sus hijos. El omnipotente Dios que creó es el omnipotente Dios que también está cuidando a los suyos, protegiendo a los suyos. Y esto cuando hago referencia a cómo Dios en su protección y en su bendición también se extiende hacia lo que es toda la creación. Pero hay un cuidado especial, particular para aquellos que son sus hijos. Es decir, en este caso, su pueblo creyente, tanto en el antiguo pacto como ahora en el nuevo pacto, su iglesia, ¿no? Por otro lado, la expresión la mano poderosa de Dios, si bien hace referencia a esa omnipotencia de Dios para proteger a los suyos, eso está conectado también con lo que es su señorío. Porque Dios puede proteger de esa manera porque Él es Señor sobre todas las cosas, dándonos a entender que Dios nos sostiene porque es nuestro creador, pero es también nuestro Señor. Y con esto debemos comprender que ni los lectores de la carta de Pedro, ni ningún creyente debe pretender resistir la mano soberana de Dios, aun cuando los deje pasar por pruebas difíciles, que recordemos era la situación de los destinatarios de la carta de Pedro. Humíllense ante la poderosa mano de Dios y piensen esto, cómo la estaban pasando los destinatarios. No estaban en pleno avivamiento, donde estaban llenando las casas y ocupando templos, y entonces las iglesias crecían, el evangelio se extendía de una manera impresionante y predominaban ellos. No, expatriados. Los habían sacado, el pueblo judío los había tosigado y los había hecho salir de sus mismas tierras. Perdieron tierras, perdieron trabajos. Eran literalmente, como Pedro les llama en el capítulo 2, extranjeros y peregrinos. Literalmente, Pedro utiliza esa frase o esa situación para relacionarlo con lo espiritual.
con lo que somos nosotros los creyentes. Pero ellos estaban en una tierra donde no pertenecían y de repeso no podían establecerse ahí, sino que vivían de la misericordia de los demás. Habían perdido todo. Y Pedro les está diciendo que aún en medio de su situación adversa, Dios, el poderoso Dios, está al cuidado de ellos. Es como que tú estés pasando una situación bastante difícil de enfermedad, algún examen que esperabas que saliera negativo y te salió positivo. Y entonces alguien te dice, humíllate ante la poderosa mano de Dios. Bueno, ese alguien es Pedro, ese alguien es el Señor hablando en nuestra vida. Tu situación está esperando que te salga el trabajo, que te llamen, te digan, sí, te vamos a dar el trabajo porque lo necesitas. Y resulta que te llaman y te dicen, no. Bueno, humíllate ante la poderosa mano de Dios. Dios está al cuidado nuestro. Dios está ahí, al tanto de nuestra vida, aun cuando las circunstancias se tornen difíciles. Se puede decir entonces que una de las evidencias de falta de sumisión y humildad es la impaciencia con y ante Dios en su obrar de manera soberana y sapientísima. Porque es que todo lo que Dios hace, no lo hace solamente de manera soberana, sino también de manera sapientísima. Dios en su forma de actuar es soberano e infinitamente sabio. Es decir, debemos cuidarnos de actuar como si Dios no tuviera el control de todo, o como si Él no comprendiera lo que está pasando en nuestras vidas y por ello no actúa como yo quiero y espero que actúe. Por eso, hermanos, cuidémonos, y si ya los hay, renuncia a esos pensamientos humanistas y diabólicos donde nos llevan a pensar que definitivamente Dios no está a mi cuidado o Dios está ocupado con otras cosas y a mí me tiene olvidado. Y más bien humíllate ante el señorío y control que Dios tiene sobre todas las cosas. Pero me puede decir, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro exactamente con humillarse? ¿Es doblo mis rodillas, agacho mi cabeza y estoy humillado? ¿Eso es humillarse? ¿O qué es? Bueno, él quiere que los lectores no solamente hagan eso, agachen sus cabezas o doblen literalmente sus rodillas. Lo que él quiere es que en su corazón y mente se postren ante Dios y se sujeten a Él de tal manera que rindan toda su vida solamente a Él. El llamado es eso, humillarnos ante el omnipotente Dios y en consecuencia, como veremos, es depender de su cuidado. Es entender que sí, Él está en el asunto, en mi vida. Los creyentes deben saber que Dios cuida de ellos, pero también que Él quiere y demanda que ellos confíen y dependan completamente de Él. Por ello, solo cuando el creyente se humilla ante la poderosa mano de Dios, es que entiende ante la presencia de Dios que Él como hombre tiene plena conciencia de su propia insignificancia. Y en esto nuestro Señor nos dio siempre ejemplo. Porque Él, siendo igual a Dios, como tomó forma de siervo, se despojó de sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ello, cuando nuestro Señor entró como rey a Jerusalén, no entró en arrogancia, sino en humildad. Y siempre dependiendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, y siempre exponiendo. No vine a hacer lo que yo quiero, sino que vine a hacer la voluntad del Señor. Esto me lleva a hablar del propósito de esta ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Humíllense ante el omnipotente Dios. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué? Para que los exalte, para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. Y es obvio afirmar que debido a las pruebas que los destinatarios de la carta le estaban tocando sufrir, como mencionamos ahorita, había un verdadero peligro de que perdieran el valor para perseverar. Humanamente es lo normal. Te está pasando de todo, todo está patas arriba en tu vida y lo que quieres es
Dejas de ir a la iglesia porque estás aburridísimo. El pastor llama, obviamente, el hermano, no te vi hoy. Ay, sí, pero es que usted no sabe cómo está pasando mi vida. Usted no está en mis zapatos. Yo tengo mi vida vuelta a nada y lo que menos quiero es que me llamen para ir a la iglesia. Así que Pedro tiene que entrar bajo inspiración divina, obviamente, a exhortar y animar a esos hermanos. Cuando todo está vuelto a nada, uno de los consejos, si bien del pastor, o una de las preguntas del pastor, aparte de ¿y cómo te sientes físicamente? Sin duda alguna. ¿Cómo está tu economía? Claro que sí. Pero cuando uno sabe que algo está pasando es ¿y cómo está tu fe? ¿Y cómo está tu alma? Porque hay gente que está ahí, dándole, resistiendo, ¿no? Aguantando. Pero su alma debe ser revisada, su alma debe estar observada. Y Pedro sabe lo que les está pasando a ellos. Entiende que no la están pasando bien. Y por eso los llama de esa manera. Para que los exalte cuando fuere tiempo. Ahora, y aunque es cierto que nuestro buen Dios no va a probar a sus hijos, de eso esté seguro, más allá de su capacidad. Yo sé que a veces puede ser que le ha pasado a usted que viene una prueba, usted dice, yo esto no lo voy a soportar. Yo te voy a decir algo, yo creo que sí puedes, pero no porque usted tenga cara de valiente, de berraco, de aguerrido. Es porque si realmente usted no pudiera, Dios no le permitiría esa prueba a su vida. Pero Él sabe que usted la puede afrontar y que Dios la está usando para que podamos postrarnos y humillarnos ante Él. Dios no va a probar a sus hijos más allá de su capacidad. Ellos saben que la fortaleza humana tiene sus límites y que si Dios no interviene, ellos van a desfallecer. Y eso es una verdad para todo creyente. Es por esto que el apóstol exhorta y motiva a sus lectores dejándoles por entendido que si ellos se humillan ante el soberano Dios, entonces Él responderá con exaltación. En otras palabras, el buen y omnipotente Dios nunca olvida a los suyos, sino que llegado el momento oportuno, los levanta en su maravillosa gracia y les da la victoria. Por ello el creyente que pone su confianza en el Señor y se humilla ante su poderosa mano, ante su soberanía, ante su señorío, debe hacerlo sabiendo que Dios, quien sostiene este universo, que Dios, que no permite que los planetas se descontrolen y el universo se vuelva nada, Dios, quien permite que la tierra esté ahí donde debe estar, girando como debe girar, es el quien también tiene control de tu vida y no va a permitir que la vida de ninguno de sus hijos se pierda en las penumbras del miedo y la duda. Creo que usted conoce el himno Castillo Fuerte, ¿verdad? Y la segunda estrofa dice así: más por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. De Él es la pelea. De Él es la batalla nuestra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros sino depender de Él? Es necesario aclarar entonces que aunque el apóstol Pedro enseña a los creyentes a buscar la humildad para que Dios los pueda exaltar, Él no está promoviendo un sistema de méritos, ¿no? Donde cada uno tenga que lograr alcanzar mediante acciones sus propias bendiciones. Una enseñanza de este tipo lo que haría sería promover una vanagloria disfrazada de falsa humildad. Porque entonces el creyente estaría humillándose a propósito para obligar a Dios que lo exalte. Voy a buscar cómo es que realmente se humilla uno para hacer esa fonomímica y entonces hacer que Dios me exalte ante esa circunstancia. Por eso el asunto de humillarse ante la poderosa mano de Dios no es algo de decir, Señor, estoy aquí humillado ante tu mano poderosa. Exáltame, así. No es, tengo que postrarme para que Dios vea que yo sí estuve humillado ante Él. Dios pesa los corazones. Dios sabe si puedes estar arrodillado, con la cabeza agachada,
hasta llorando, no sé. Y Dios sabe si el corazón en realidad está desengreído en ese momento, lleno de soberbia. Es un llamado a que podamos saber cuando nuestra vida está en ese estado de pecado y más bien nos arrepintamos y roguemos al Señor que nos ayude a humillarnos correctamente. Ahora, lo que el apóstol Pedro entonces sí está exhortando a los creyentes es que deben humillarse y confiar plenamente en el Señor y observar que Dios en el momento oportuno los levantará. Hay un momento de la historia de Josafat, eso está en segundo de Crónicas, capítulo 20, no sé si la recuerda, que llega alguien ante él diciéndole que vienen 3 ejércitos enemigos, ¿no? Y que vienen a matarlos. Y Josafat no dijo que venga. ¿Cuántos son y cuántos quedan? Cuando le dicen que vienen 3 ejércitos enemigos, él empieza a desesperarse. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Y dice la escritura que él se humilló ante la presencia del Señor. Y llamó a todo el pueblo a consultar al Señor, a que todos se humillaran, a que todos estuvieran delante del Señor, porque sabía que esto no era un asunto de la super fe, de que esto la podemos lidiar, vamos a lograr, lo podemos hacer. Usted se encarga de 10, usted también. No sabemos qué hacer. Humillémonos. Y dice la escritura que Dios habló a sus vidas, vino palabra del Señor, y una de las frases que se resaltan, que es muy repetitiva, cuando los reyes confiaban es, Dios les dijo, tranquilos, porque no es de ustedes la guerra, es mía. Y Dios peleó, confundió los ejércitos enemigos y todo, y lo que muestro es cómo ante una circunstancia que puede ser bastante terrible, que uno no sabe qué hacer. En el caso de ellos, 3 ejércitos, no sé cómo se haría, cómo se hace eso. Hay situaciones en nuestra vida que decimos, ¿y aquí qué hago? Y cuando estamos desesperados, entonces vamos donde el pastor. Pastor, yo aquí no sé qué hacer. ¿Usted sí sabe? Dígame, por favor. Y hay situaciones en las cuales uno como pastor dice, orar. Siempre hay que orar. Pero hay momentos donde creo que sí o sí hay que orar. Hay momentos donde uno puede decirle, pues hermano, haz aquí, haz por allá, esto y lo otro, prueba. Usted mismo dice, bueno, en esa situación que estoy un poco, no sé, desesperada, hago aquí, acá. Hay momentos donde usted solamente puede hacer ¿qué? Humillarse. Y decir, Dios, ayúdame. Porque tú eres el que controla todas las cosas en el universo. Por lo tanto, eres el que controla todas las circunstancias de mi vida. Ahora, cuando el apóstol lo expresa, cuando fuere tiempo, algunos expositores afirman que el apóstol se refiere al regreso de Cristo, que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y puede ser aplicable de alguna manera porque, pues, cuando Cristo venga, todo lo que nos estaba fastidiando en este mundo ya queda atrás, empezando por nuestro propio pecado, ¿verdad? Ya. Pero eso es lo que va a pasar, ¿no? Pero también creo que en esta expresión el apóstol hace referencia es a un tiempo de exaltación, no anhelado, no imaginado ansiosamente por mí, sino tal como él muestra la idea, al tiempo que Dios ha determinado sabiamente, para que Él se exalte cuando fuere tiempo. Ahora, esta exaltación también puedo pensar que no necesariamente es que te quite la adversidad, sino que te ayude con la estabilidad emocional y espiritual de tu alma. No estoy negando que en ocasiones usted mismo puede ser testimonio de decir, bueno, yo me humillé y el Señor me respondió milagrosamente. Y gloria a Dios por eso. No, me quitó esa enfermedad, me dio un trabajo milagroso, solo arregló mi hogar. Bien, gloria al Señor por eso. Pero no siempre funciona así. Y en ocasiones la forma en como Dios exalta nuestra vida como recompensa o como respuesta a esas humillaciones, estabilizando nuestra alma. De que salga del caos en el que quiere entrar y entonces termines mirando hacia el Señor. Y puedo decir que cuando en esa situación mi vida que estaba entrando, mi alma que estaba entrando en como una especie de ansiedad, depresión, Dios trajo paz a mi vida. Entonces puedo decir,
Dios exaltó mi vida. Dios me respondió cuando dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es la confianza de que en esos momentos difíciles Dios lo va a estar sosteniendo. Y aquí debemos recordar otra vez la situación que vivían estos hermanos destinatarios. Así que el apóstol Pedro lo que está haciendo es recordarles que el mismo soberano y omnipotente Dios que guardó a su pueblo en tiempos antiguos lo hace, lo hará y lo seguirá haciendo. Siempre. La poderosa mano de Dios sigue castigando a algunos y defendiendo a otros, en este caso su pueblo. Y esos otros a quienes defiende ya no es un pueblo meramente nacional, bien lo sabemos, sino un pueblo netamente espiritual. Y estoy hablando de su grey, su iglesia, su redimida iglesia. Una iglesia que nadie, como Cristo mismo dijo, nadie podrá arrebatar ni de la mano del Señor Cristo, ni de la mano de Dios nuestro Padre. Por eso, hermano, gracias a benevolentes acompañan la humildad como el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento del mismo y como resultado del perdón divino. Y ante eso contamos especialmente con el hecho de que Dios está ahí escuchando, inclinando su oído a nuestras oraciones. El salmista, aún estando en la era del antiguo pacto, bajo los sacrificios, en Salmo 51 él dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y aquel corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Y eso es muy claro ante el hecho de que en muchas ocasiones, por ejemplo con Isaías, ¿qué dijo Dios acerca de los sacrificios del pueblo? Los detesto, no los soporto, porque su actitud era engreída, era soberbia. Así que la verdadera humildad, la que Dios acepta, no la que nosotros decimos tener. El creyente revestido de humildad sabe que todo lo que él necesita para ser un hijo de Dios, Dios mismo se lo ha provisto y que nada, absolutamente nada posee que no lo haya recibido de parte de Dios y que toda circunstancia que venga a su vida, Dios estará al control de ello. Y que lo único que tengo que hacer yo es humillarme ante la poderosa mano de Dios, ante su soberanía, ante su omnipotencia, ante su señorío. Y en su determinado momento Dios va a exaltarnos. Por lo tanto, todo creyente que quiera atribuirse algo a sí mismo, no solo estaría incurriendo en un acto de soberbia, sino que estaría robando a Dios y por ende convirtiéndose en su adversario. Es decir, un creyente debe vivir humilde y humillado ante el excelso Dios, humillado ante el omnipotente Dios y dependiendo de su cuidado. Y esto nos lleva al segundo punto. Confíen en el cuidado del omnipotente Dios. Confíen en el cuidado del omnipotente Dios. Versículo 7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. En la Biblia Jerusalén, ese texto se traduce de la siguiente manera. Confiadle todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Ese verso 7, ¿cuántas veces usted lo ha escuchado? Hasta lo sabe de memoria. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estoy seguro que el pastor Andrés ha predicado muchas veces este texto. Y yo estoy aquí recordando una de sus sermones. Pero la pregunta es, no solo cuántas veces lo ha escuchado, cuántas veces usted ha desobedecido ese texto. Tal vez más veces de las que los hemos escuchado. Porque echar vuestra ansiedad sobre Él o confiar todas vuestras preocupaciones, cuando viene la adversidad, lo primero que hacemos es agarrarnos más de la preocupación, de la circunstancia. Y cuando decimos, hey, échala delante del Señor, no, porque yo quiero estar preocupado. Obviamente nadie quiere estar preocupado, pero eso pareciese que la gente prefiere es llevar la ansiedad sobre sí mismo. Y es interesante porque esto implica que la ansiedad, cuando
Relacionamos las dos traducciones. Está relacionada con aquello que nos preocupa o afana. Y en el caso de los destinatarios de la carta, esta ansiedad o afán o preocupación era respecto a la protección y sustento de sus vidas en medio de la persecución. Yo no sé si le ha pasado a usted el hecho de tener una situación adversa económica y decir, bueno, y esta semana no sabemos de dónde va a venir la provisión. Y claro que eso humanamente lo golpea. Perdiste el trabajo. Tal vez alguien aquí ha llegado a perder su trabajo y se dice, lo primero, el Señor vendrá con uno nuevo. A veces, ¿y ahora? ¿Y la cuota? La cuota del carro, la casa, el estudio de los niños. Y uno empieza ya a irse hacia adelante, ¿no? A entrar en un estado leve y progresivo de ansiedad, de preocupación. Por eso, la carta, cuando usted lea la primera carta de Pedro, siempre recuerde qué estaban pasando esos hermanos para que el mensaje tenga un peso, porque si usted está muy bien en todo, y puede que le esté pasando, usted puede decir, pastor, yo estoy en este momento estoy volando, ¿sí? Económicamente, mi familia, mi salud, ando en una nube y nos alegra. Ojalá te dure harto, en serio, pero prepárate, porque este mundo es de aflicción y llega. Entonces, lo que estaba pasando a esas personas, sin embargo, independientemente de lo que le pasa al creyente en particular, a la iglesia del Señor, la exhortación en contraste al ansiarse, preocuparse, afanarse, es a echar sobre el Señor aquello que esté causando esa ansiedad. Ahora, la palabra griega que se utiliza para echar o echando significa literalmente eso, echar encima o lanzar sobre. Incluso esta expresión era bastante usada para hacer referencia al acto de echar, y aparece en Lucas, incluso cuando para la entrada triunfal a Jerusalén, para echar los trapos o los mantos sobre un asno o un burro. Era eso, echar, como tira ahí. Así como ese esposo que todavía no aprende de la esposa, que le está diciendo que cuando llegue a la casa no tire la camisa por ahí, porque eso es lo que hace. Y la tiró, ¿verdad? Hay esposas que están mirando y hacen así. Ese no es el centro del tema, hermanos. El centro del tema es otro. Y en el caso de la iglesia cristiana, los creyentes son llamados a echar así, tirar nuestras aflicciones, desánimos, tristezas, sufrimientos y cosas por el estilo al Señor. Y quiero que comparemos esta parte del texto de Primera de Pedro, versículo 7. Sin perder Pedro, vayamos un momento al Salmo 55 y leamos el verso 22. No sé cómo lo dice la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Yo hago la comparación como lo menciona la Reina Valera. Noten lo que dice, Salmo 55, 22. ¿Estamos ahí? Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Note que en esta estrofa del Salmo 55 leemos una exhortación similar a la del apóstol Pedro. Y ahí en el Salmo, el verbo hebreo que leemos como echar hace referencia, así como la palabra echar en el griego, a tirar o arrojar algo sobre algo, en este caso sobre alguien. Echa sobre Jehová tu carga. Y note la comparación de los dos textos, ¿no? El versículo 7, echando, ¿sí? El Salmo, echa. Versículo 7, vuestra ansiedad. Versículo 22, tu carga. Salmo, versículo 7, sobre él. Salmo 22, sobre Jehová. Yo no sé, no puedo decir que Pedro no estoy en la mente de Pedro para decir, Pedro estaba pensando en el verso 22.
pero puede ser. Porque es lo que el creyente hace. Note que encontramos. En ambos textos leemos echar o echando, ¿verdad? Tirar, arrojar sobre. En ambos leemos de una ansiedad o carga personal. En ambos leemos que dicha carga o ansiedad debe ser echada o tirada sobre nuestro Señor, sobre el omnipotente Dios. Es decir, que cualquier tipo de aflicción debe ser echada o arrojada por uno mismo mediante un acto decisivo de entrega y rendición al único Dios poderoso que nos puede ayudar a llevar todas nuestras circunstancias normales o adversas. Y así no solo descansaremos de llevar nuestras cargas o esas cargas que nos preocupan, nos llenan de ansiedad, sino que encontraremos descanso en el Señor, que es quien lleva nuestras cargas. Hay una frase, ¿no? Resiliencia, hasta tatuada. No sé si alguien se la tatuó cuando salió. ¿Y qué es la resiliencia? La capacidad de salir adelante en medio de cualquier circunstancia. El punto es que esa palabra la utilizaron más que todo como para decir resiliente. Pero creo que es una palabra que se la enfoca en sí mismo. Bueno, el creyente no vive pensando en yo tengo la capacidad de salir. Es que por eso la Escritura, ¿qué dice? Echa sobre Jehová. Echa tu carga delante del Señor. Es algo que Él dice. Alguna vez, hablando con una hermana, hablando de eso, me decía, pastor, es que a mí me da vergüenza estarle llevando yo cargas al Señor. Yo le dije, ¿y a quién más se la llevamos? A mí. Yo no te las recibo. Te la ayudo a llevar, pero al Señor. ¿Y a quién más hacemos nosotros con nuestro Señor? Dios. Otra vez aquí, yo, el de las cargas. Miren, hermanos. He tratado conflictos matrimoniales y hablábamos con mi esposa porque han pasado dos casos donde uno de los cónyuges dice, es que hay conflictos con él, con ella, y entonces yo prefiero no decirle nada. Y me trago eso. Entonces yo me quedo callado y me quedo callada, porque uno fue un caso con el esposo, el otro fue un caso con la esposa. Yo decía, eso es bien. Sí, yo, esa carga que no quiero decirle qué es lo que está pasando, si yo decido no mencionarla, aunque no me parece un buen consejo, creo que hay cosas que hay que confrontar, pero si tú dices, bueno, esto me molesta, pero decido no hablarlo, bueno, si lo vas a hacer, pero para ir delante de la presencia del Señor y decir, aquí está, te la tiro acá, perdono y ayúdame con sabiduría para en su momento tratar ese tema, pero tiro mi carga. El problema es que a veces en los matrimonios, y creo que todo es muy particular del ser humano, quieren llevar cargas, pero guardándolas, amontonándolas por allá. ¿Y qué pasa? Que eso empieza a volverse como un volcán que está a punto de explotar. Hermanos, las cargas hay que llevarlas al Señor, aún las habladas, todo. No aguante, no trague, porque en algún momento sale y hiere su alma, hiere su fe, hiere su vida espiritual. Precisamente en Mateo capítulo 6, un texto conocidísimo, nuestro Señor en su enseñanza, el Sermón del Monte, habla contra el afán y la ansiedad, en donde no solo nos ordena no afanarnos ni preocuparnos, sino también nos da motivaciones para obedecerlo. Por ejemplo, en el texto mencionado, el verso 25, por ejemplo, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Él da circunstancias, da ejemplos de por qué debemos confiar en el Señor. Y luego fortalece su ordenanza, ahí en Mateo capítulo 6, la concluye y la cierra con lo siguiente, versículos 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mis hermanos, estas son verdades absolutas, inspiradas en las Escrituras. Hay momentos donde le he dicho a los hermanos
Hermano, no se afanen. Pastor, claro, como usted no está en mis zapatos. Yo, hermano, es que el mandamiento no lo digo yo, lo dice el Señor. Yo también tengo mis luchas con cosas con las cuales no me tengo que afanar, con las cuales no puedo caer en la preocupación, porque el Señor lo dice. Ante esa circunstancia, ¿puedes hacer algo? Porque si yo puedo hacer algo ante una adversidad, pues lo hago. Muevo, toco, pido, pregunto. ¿No lo puedes hacer? Ora, póstrate ante el Señor para que tu corazón, tu alma no se cargue de ansiedad, preocupación, porque la Biblia dice, no se afanen, confíen en el Señor. El problema está en que la mayoría de veces los creyentes no solo le han echado o entregado al Señor sus aflicciones a medias, sino que de repeso se atreven a volverlas a tomar para llevarlas a ellos, renunciando hacia la dependencia de Dios y perdiendo su descanso en Él. Piensen en los bebés. Tengo problemas con los bebés. ¿Qué hace un bebé cuando tiene sueño? ¿No debería dormirse más bien? ¿Por qué lloras? Duérmete. Yo cuando tengo sueño no lloro. Hoy me duermo. ¿No tenemos esa misma actitud nuestra pecaminosa ante nuestras ansiedades? ¡Ah! ¡Ay, qué hago! Se me está cayendo el cabello, no sé. A veces el esposo, amor, pero ¡ay, usted no hable porque está... O la esposa, amor, pero mira, ¡ay, es que usted no está en mis zapatos! ¡Ey! ¿Qué dice la Escritura? Echa sobre Jehová tu carga. Es que lo dice el Señor. Es la voz de Él. Me molesta que el niño llore en vez de dormirse. Este niño llora en vez de tirar las cargas al Señor. Debiendo echarlas al Señor, las cargamos o no las tiramos ante Él, o las tiramos luego, las volvemos a tomar. Todo esto producto de nuestra pecaminosa incredulidad al pensar que Dios no está al control de todo lo que pasa en mi vida, a mi alrededor. Mis hermanos, no tengamos tal acto de necedad, de incredulidad, sino más bien echemos, tiremos, arrojemos, como dice ahí, todas nuestras cargas delante del Señor, toda nuestra ansiedad. No es un asunto de, es que no puedo, es que no lo estás haciendo como debes hacer, no estás yendo delante de la presencia del Señor. Todo, dice ahí, no una parte, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te afana, todo lo que te llena de ansiedad, todo échalo delante del Señor. Y note cuál es el argumento para este llamado a la dependencia divina. Es un argumento. Como si le preguntáramos a Pedro, pero ¿por qué tengo que echar toda mi ansiedad sobre Él? ¿Cuál es el argumento? Versículo 7. Porque Él tiene cuidado de ti. Por la sencilla razón, por la asombrosa, majestuosa razón que Él tiene cuidado de ti. Ese es el glorioso y suficiente argumento que el apóstol Pedro nos da para echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación sobre Él. Su cuidado de nosotros. El Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Con mi hija ya tiene 15 años, pero yo recuerdo que a veces entraba en el caso de que no podía hacer algo y yo le decía, ven, te ayudo. No. Pero ven, que es que todavía no puede. Empezaba. ¿Ah, no que podías? Yo sé que más adelante vas a poder, por ahora te puedo ayudar. Hermanos, nos comportamos como niños en ocasiones. Echa esa carga delante del Señor. Ora más, póstrate ante Él, humíllate ante la soberanía de Dios, que Él tiene cuidado de todo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo, aquel que depende de Él. Por tanto, cuando el apóstol lo afirma, porque Él tiene cuidado de vosotros,
También lo podemos entender, recibir como porque Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mis hermanos, el sustento de parte de Dios para nosotros es parte de su cuidado. El no dejarnos caídos en nuestras aflicciones es parte de su cuidado. Y si bien la exhortación de echar toda vuestra ansiedad sobre Él es suficiente para ponerla en obediencia, tan solo que Dios me dijera, echa tu ansiedad sobre mí, ya, hay que hacerlo. Ahora imagínense con este poderoso y hermosísimo argumento consolador que el apóstol Pedro nos está dando. Dios, nuestro Padre, tiene cuidado de ti. Hermano, que estas verdades nos consuelen porque no es cualquier cosa, hermano. El poder realmente estar delante del Señor. Como en Mateo 6:32 dice, los gentiles buscan esas cosas, afanarse por las cosas de esta vida. Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Lo cual quiere decir que afanarse, preocuparse o llenarse de ansiedad es una actitud no de creyentes en Cristo, sino de inconversos. Confiar y depender de Dios es de creyentes, de hijos de Dios. Porque con respecto a los creyentes, el Padre de ellos, nuestro Padre, sabe qué es lo que necesitamos. Y eso es una verdad que como creyentes siempre debemos tener firme. Solo que el Señor necesita probar muchas veces nuestros corazones. Qué tan dependientes somos o estamos de Él. En el tema de confianza, en el tema de dependencia. A veces empezamos a soltar nuestra dependencia del Señor solo porque tal vez todo nos está yendo bien. Tal vez solo porque todo lo que estoy haciendo en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, todo me está fluyendo y como que se empieza, a veces el enemigo puede entrar a hacerte bajar la guardia cuando debes siempre estar dependiendo del Señor. Nuestra vida siempre debe estar de oración. Hay una frase, cuando todo te esté saliendo mal, ora. Y cuando todo me está saliendo bien, también. Hay una frase, hay momentos donde lo último que queda hacer es orar. No, todo momento lo primero que hay que hacer es orar. Lo segundo que hay que hacer es orar. Lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo último, para que no caigamos en esos peligros. Permítame, le comparto un arma más contra el afán, ansiedad o preocupación, aparte esta que tenemos en Primera de Pedro. Hebreos capítulo 3, creo que también usted la conoce muy bien. 13, Hebreos 13, versículos 5 y 6. La comparto porque el texto que estamos leyendo precisamente dice, Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de ti. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin amor por el dinero, sin avaricia, sin amor por lo material. Es lo que podemos traducir la avaricia, ¿no? Contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué? Por la gran razón de que Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ahí está. Nunca te dejaré. ¿Cómo se traduce no te desampararé? ¿Cómo sería la interpretación correcta desde el griego? No hay que buscarla. Dios está diciendo esto. Yo nunca te voy a desamparar. Pero Pedro, hermanos, estamos vueltos nada, estamos enfermos, estoy en una crisis impresionante. Él tiene cuidado de ti. Él está a tu cuidado. Yo no sé si le pasaba cuando mi hija con sus hijos, cuando están aprendiendo a caminar. Yo recuerdo una vez que yo estaba con mi hija. Voy a decir eso y retrocedo. Mi hija tenía curiosidad porque una vez estaba aprendiendo a manejar bicicleta y entonces yo la sostenía de atrás y ella estaba tranquila. Y entonces una vez, y yo iba corriendo. O sea, un esfuerzo que hacía uno, yo iba corriendo.
¿verdad? Y entonces la asustó y la solté sin que ella se diera cuenta. Ella estaba manejando. Y yo le dije, Ana, mira. Y mi hija hizo así, ¿qué? Y se fue cuando se dio cuenta. Pero el caso de su dependencia. Pero quiero ilustrar este cuidado de esta manera. Cuando sus hijos estaban creciendo, aprendiendo a caminar, usted no le dijo, bueno, ahí lo pongo, mira a ver qué hace. Empezaba a dar pasos y la mamá o el papá, ¿cómo estaban? ¿Sí? ¿Verdad? Y a veces el bebé miraba como que, ¿dónde está mi papá? Y miraba, ok, ahí está. Y entonces seguía. Hermanos, hay momentos que podemos sentir, y eso es nuestra humanidad, y empieza a fluir nuestro pecado, como que miramos y decimos, ahí está. Ahí está. Solo que Dios obviamente, que conoce nuestros corazones, necesita enseñarnos a depender de Él, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Él ha dicho, no te desampararé. Me gusta como lo dice ahí. Nunca, aunque tiene el peso de no te desampararé, ya se traduce como que no lo voy a hacer. Bueno, para mayor claridad, nunca te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor nos ayude, mis hermanos, a rogar para que cada día crezcamos en humillación ante Él y en dependencia. Un creyente, un corazón, una vida humillada delante de la poderosa mano de Dios depende de ese soberano Dios. ¿Recuerda la ilustración del niño? ¿Por qué no te da miedo? Porque mi papá es el piloto. En otras palabras, yo sé que Él maneja bien. Hermanos, estamos en esta vida, el avión de esta vida. Hay turbulencias fuertes y sentimos, gritamos, ¿no? Ahorita que venía en avión, curiosamente nos hicimos hacer, bueno, casi no me gusta la ventana porque soy masoquista, entonces empiezo y cuando el avión va a arrancar, yo tengo esa sensación que el avión despega. Y yo siento que en un momento como que el avión hace así. Se apagó esta vaina. O sea, eso siento yo. O sea, ¿también lo siente? Mi hermano, tenemos que orar más, hermano. Entonces, hermano, esta vida tiene momentos difíciles. Pero que podamos decir nosotros, yo he hecho una ansiedad sobre Él, porque es que mi papá es el que va manejando. Esta vida tan difícil en ocasiones, el piloto es el Señor, no yo. Yo solamente estoy ahí, confiando en Él, haciendo lo que debo hacer, cumpliendo con mis responsabilidades, pero mirándolo a Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y ese mismo ha dicho, nunca te desampararé, nunca te dejaré. ¿Qué vimos? Primero, la ordenanza de humillarse ante el omnipotente Dios y su propósito para que los exalte cuando sea tiempo y lo que eso implica. Segundo, un llamado a la confianza en Dios y un argumento, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué podemos aplicar de esto? He mencionado aplicaciones durante el sermón, pero permítanme resumirlas en 4 en particular. Lo primero tiene que ver con nuestro argumento. Humíllense ante el omnipotente Dios. Él los exaltará a su tiempo y a su manera. La primera aplicación, humíllense ante el omnipotente Dios. Él los exaltará a su tiempo y a su manera. Reitero, puede ser que la exaltación sea levantar tu alma, aunque te deje ahí en la adversidad, o levantar tu alma a la vez que soluciona adversidad. Dios lo puede hacer de las dos maneras. Lo segundo, aléjate de la falsa humildad. Recuerda que Dios pesa los corazones. Aléjate de la falsa humildad. Recuerda que Dios pesa los corazones. Guárdenos el Señor de creer que yo puedo hacer algo para engañar a Dios. Y así entonces
atraer su atención sobre mí. Guárdenos el Señor de eso, porque sería estar entrando en un estado de nuazón espiritual. Tercero, confíen y dependan siempre del cuidado de Dios. Tú eres su pueblo. Confíen y dependan siempre del cuidado de Dios, porque tú eres de su pueblo. Esto obviamente nos pone ante el cuidado, hermanos, de deshonrar a Dios. No deshonres a Dios pensando que Él descuida a sus hijos y su creación. Mis hermanos, el estar alejados de la soberbia y más bien revestidos de humildad cristiana, de esa manera seremos más como nuestro Señor Jesucristo. Tendremos menos de nosotros, que es lo que nos arrastra hacia la incredulidad, hacia el querer llevar estas cargas, al incluso mancharnos por el carácter de Satanás y de este mundo en nosotros. Como dijo el Señor, aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y así, hermanos, hallaremos descanso para nuestras almas. Recuerden, humíllense ante el omnipotente Dios y dependan de su cuidado. Y algo muy breve para los no creyentes, si hay alguien entre nosotros. Amigos, esto no se trata de simplemente confiar en Dios para que nos dé todos los bienes materiales que necesitamos. He buscado dejar en claro eso. Eso se trata de confiar en Dios como nuestro Padre, que nos permite acercarnos ante su presencia para mostrar nuestra humillación y dependencia de Él, para recibir no solo lo material, lo cual es pasajero, sino y especialmente lo espiritual, lo cual es eterno. No obstante, estas bendiciones espirituales y eternas no se reciben por ser una buena persona. Esas bendiciones espirituales son exclusivas para los hijos de Dios y se reciben solo y únicamente rindiendo nuestra vida a Cristo. Hay un grupo de personas acá, creyentes, salvas, que han sido transformadas por el Señor y que gracias a ello vivimos esforzándonos en la gracia divina para seguir teniendo nuestra mirada en el Señor. Te llamo a ti, no creyente, amigo que está visitando por 1 o 2 domingos, no sé si es tu caso, que rindas tu vida al Señor. Y este grupo de hermanos aquí, este grupo de creyentes te va a ayudar en ese peregrinaje, en las inquietudes que tengas. Pero debes reconocer tu pecado, reconocer tu alejamiento del Señor y rendirte a Dios por medio de Cristo y rendirte en amor y servicio a Él. Y si quieres saber mucho más de cómo hacerlo, esos hermanos te van a ayudar acá, a caminar en este peregrinaje. Oremos, hermanos.